Paraíso de colores. Tesoros escondidos en lugares pequeños donde lo más asombroso puede suceder, en donde el mundo toma color y la magia protagonismo, únicamente para mostrarnos la majestuosidad de nuestra madre tierra, en un paraíso de colores. Y henos aquí, emprendimos un viaje para mostrar tu tesoro más cercano, Guatemala. Apreciando la bella escultura terrestre de montañas y volcanes que nos rodean, sus bellos mantos verdes de vegetación, las inquietas aguas de sus mares, ríos, lagos y cascadas. Todo un paisaje esculpido y pintado a la perfección, en donde el color verde es predominante y el agua es el espejo del cielo. Todo esto a disposición del ser humano. Hace un par de siglos, nadie ponía en duda que este paisaje tan perfecto permanecería intacto hasta el fin del mundo. Pero, ¡sorpresa! El hombre en su paso por la tierra y en su constante lucha por sobrevivir ha dejado de darle importancia a las raíces que son vitales para su supervivencia y con sus propias manos ha puesto en serios aprietos a su propia especie y a otras. ¿Y qué es lo que ha olvidado el ser humano? Que el color verde es vital para su paraíso. Los bosques son los grandes reguladores del clima. Los árboles son esenciales. Gracias a ellos respiramos un aire más puro. Gracias a ellos tenemos una sombra para pasar los días de intenso sol. Además, son el hogar y fuente de vida de otras especies, y tomando en cuenta que somos el tercer país más vulnerable al cambio climático, la deforestación es sumamente catastrófica para todo ser que la habita. Es por eso que debemos trabajar de forma colectiva y proteger nuestro entorno. No más bosques en llamas, no más tala irresponsable. El impacto de un solo árbol en la vida del ser humano, usualmente se dice que se necesitan 22 árboles para producir el oxígeno que requiere una persona para respirar durante un año. Ahora bien, esto depende mucho de varias cosas, de qué especie de árbol haya sido sembrada, de la cobertura forestal y qué tan denso sea el bosque en donde está sembrado. También varía dependiendo del país, la altitud, etc. Entonces, más allá de poder medir un número exacto, yo pienso que el valor de un árbol viene más dado por los beneficios que le da al ser humano. Ahora, si hablamos de los bosques, en Guatemala principalmente tenemos diferentes tipos de bosques. Tenemos bosques de latifoliados, bosques de coníferas, tenemos bosques mixtos, que son una mezcla de los últimos dos, tenemos bosques de manglares. Y dependiendo del tipo del bosque, es la aptitud forestal que tienen las diferentes zonas del país. Los bosques acá en Guatemala tienen, por ejemplo, aptitud productiva para sacar productos de madera, de diferentes frutos, etc. Los bosques que son de protección. Tenemos también el manglar, que aunque normalmente la gente no lo reconoce como que si fuera un bosque, o sea, como cultura general, es importante hacer énfasis en porque contiene una biodiversidad muy rica. Entre los beneficios que tienen los árboles en el entorno, en cuanto a los térmicos, el más importante es que dan cobertura de sombra, es decir, ayudan a regular la temperatura de las ciudades, de las comunidades, etc. Y no solo eso, sino que proveen un ambiente agradable y apto para que crezcan más especies alrededor de ellas. Mantienen la humedad del suelo en cuanto a los beneficios hídricos, captan agua con sus raíces y entonces esto permite que las cuencas hídricas se mantengan activas. Otra cosa muy importante de que haya cobertura boscosa es que evita la erosión. Entonces cuando llueve el agua no pega directamente en el suelo,
Cuando esto pasa, se lava toda la tierra y este lodo va a dar hacia los ríos que se desbordan y después tenemos las grandes catástrofes naturales que hemos vivido en años anteriores, el Mitch, el Stan, etc. Y la otra cosa de los bosques es que también sirven como barrera de viento y barrera acústica. Entonces no solamente hídricos y térmicos, sino que también los árboles hacen que se disminuyan los sonidos del ambiente y que cuando hayan vientos demasiado fuertes, estos no destruyan las plantaciones. Otro de los recursos que olvida el ser humano es el recurso hídrico. Guatemala es un país con abundante agua, suficiente para satisfacer las necesidades de sus habitantes. Sin embargo, no lo es para su avaricia y mucho menos para su desperdicio. El agua es el elemento y recurso vital para el nacimiento, crecimiento, evolución y proyección y desarrollo de todo ser vivo. Además de que con ella se puede generar energía de manera hidráulica y fomentar así el desarrollo sostenible del país. El ser humano se ve ya afectado por la escasez de agua limpia y sequía en algunos pueblos debido a la contaminación. Los ríos, lagos y mares ya no son el reflejo del cielo, sino un vertedero de basura y de aguas negras. Caminar de 2 a 5 kilómetros por agua no es nada fuera de lo común para las personas con esta necesidad. No más sed de la tierra y de los seres vivos que la habitan. Sí, hay cosas principales cuando hablamos de fuentes hídricas en Guatemala y contaminantes que llegan a ellas. Particularmente son desechos sólidos que migran del consumo de los humanos directo hacia las fuentes de agua, y después son las aguas servidas que vienen tanto de residencias como de industrias. Cuando combinamos esto junto con desechos que pueden degradarse de la agricultura, empiezan a haber mezclas muy complejas que se desarrollan en el agua y se vuelve un criterio muy difícil en nuestro país. Se estima que el 90% de los ríos, lagos y los océanos de este país están con altos índices de contaminación, y es particularmente por esa mezcla de desechos sólidos con fosfatos, nitrógenos, jabones, aceites, combustibles y muchas otras cosas que van mezclándose en el agua. ¿Qué podemos hacer para mitigar estos efectos? Sin duda es un trabajo colectivo, tanto de individuos como de municipalidades y el gobierno central, para poder trabajar en tener un consumo más responsable de lo que llega finalmente a estas cuencas y a estos ríos, lagos y mares. La agricultura, sin duda, es clave para la nutrición durante la existencia. La vegetación y su diversidad llenan de color el paisaje y los hogares del ser humano. Pero las nuevas técnicas de cultivo han llenado de químicos las tierras vírgenes y las han hecho inhabitables para otras especies vivientes. El ser humano es tan ingenioso y la naturaleza tan bondadosa que existen soluciones a nuestro alcance. La lombricultura es una buena alternativa para producir abono orgánico y de esta manera devolvemos a la tierra un poco de todo lo bueno que nos brinda. No más veneno en los mantos verdes. El ser humano, en su necesidad de movilizarse a diferentes destinos, se ha transformado en un esclavo del transporte. No necesitamos caminar más de un par de cuadras fuera de nuestras casas para observar la ciudad en su máxima expresión. El transporte obsoleto y el congestionamiento vehicular, llenando nuestro paisaje colorido de nubes negras y gases dañinos para el medio ambiente. Aún existe la posibilidad de mitigar el impacto ambiental, ya que tenemos opciones sencillas como utilizar una bicicleta, que además de no contaminar, nos ayuda a ejercitarnos y también a estar saludables de manera física como mentalmente. Y bueno, si me transporto en vehículo, ¿por qué hacerlo de manera individual? Finalmente, también tenemos otras opciones con un poco más de trabajo, pero eficientes. Podemos usar el biodiesel hecho de aceites reciclados. Si te preguntabas qué hacer con el aceite usado de las papitas de los restaurantes, bueno,
Aquí está la respuesta. Pero algo más sorprendente. El agua también puede ser combustible. No más caminos de humo. Cuando pensamos en combustibles fósiles y ciudades, normalmente nos viene a la cabeza la contaminación que eso genera por la propia combustión de esos combustibles fósiles. De esa manera hay un principal problema que nos sugiere, que es la contaminación ambiental, y hay otro que me gusta a mí llamar, que es la contaminación económica. La contaminación ambiental todos lo conocemos, ¿no? Humos que salen de los tubos de escape de los vehículos, que por cierto en Guatemala es bastante exagerado, especialmente en los buses y en el transporte público, pero también en la industria, en las calefacciones, en los quemadores. O sea, nuestra sociedad, nuestras ciudades funcionan en un altísimo porcentaje por combustible fósil. El otro gran problema es, como decía, es lo que llamo yo contaminación económica. Es quién controla el combustible fósil, controla las ciudades, controla el mundo, o sea, quién controla la energía, que está principalmente basada en esos productos. Por eso es que lo que proponemos es un poquito la diversificación del acceso a las fuentes de energía, y por supuesto no se basan en el combustible fósil, sino en otras energías renovables, en el agua. Más que por qué el hidrógeno, por qué el agua, ¿no? En el agua todos sabemos que es H2O, su fórmula química, y en el agua existe una gran cantidad de hidrógeno. El agua comúnmente le consideramos como una fuente de energía renovable porque es capaz de mover turbinas, generar electricidad y demás, pero intrínsecamente en el agua hay una cantidad impresionante de hidrógeno, y todo el mundo sabe que el hidrógeno es el combustible de más calidad, más energético, más inflamable que existe, mucho más que los combustibles fósiles. Cuando yo hace muchos años descubrí que en un simple litro de agua se podían obtener 1860 litros de gas, o sea, lo que es lo mismo, 4 o 5 litros de agua tiene la misma cantidad de gas a una atmósfera de presión que el típico tambo de gas con el que cocinamos en casa. Entonces, cuando descubrí eso, y cuando uno se pone a pensar que el gran problema de la humanidad es la energía, ¿no? Necesitamos energía para estudiar, necesitamos energía para tener sanidad, para producir, para todo necesitamos energía, pero el acceso a la energía es sumamente limitado. Solo ciertas personas pueden llegar a él. Si yo he tenido la oportunidad de estudiar es porque mis padres no es que tuviesen dinero, es que tenían acceso a una energía o al dinero para pagarla. Entonces, cuando pensé agua, hidrógeno, energía, acceso ilimitado por parte de todo el mundo, pensé en la alternativa para poder combatir todos estos problemas, ¿no? Entonces, más que el hidrógeno, que el hidrógeno se puede obtener también de combustibles fósiles, es el agua como fuente de energía, el hidrógeno que se obtiene, o el oxidrógeno, el HHO, que se obtiene del propio agua. Para poder obtener este hidrógeno, o mejor llamado oxidrógeno o HHO, se puede obtener de diferentes maneras, ¿no? La principal es por un proceso de electrólisis que es mucho más viejo, o la obtención de este gas es anterior a cualquier proceso de combustión interna con combustibles fósiles. O sea, para que se hagan una idea, ya alrededor del 1830 se escribieron las leyes de la electrólisis. Julio Verne, en el Nautilus, hablaba de que funcionaba con agua. Sin embargo, a día de hoy pues apenas se conoce. O sea, todos podemos imaginarnos por qué, intereses varios, internacionales, etcétera, etcétera, ¿no?
De hecho, Tesla, el gran inventor Tesla, al que le debemos la mayor parte de los inventos que hay actualmente a nuestro alrededor, inventor de la energía alterna, decía que era estúpido usar combustibles fósiles para obtener energía de ellos, cuando tenemos sol, tenemos agua, tenemos viento y todo esto. Entonces, nosotros, humildemente, lo que hacemos es intentar promocionar, lo primero, el agua como fuente de energía, y apoyar al desarrollo de tecnologías que ayuden a la gente común y corriente pues a tener acceso al gas que se puede obtener del agua. Entonces, ya desde hace años venimos implementando con compañeros internacionales de Uruguay, de Sudamérica, de Europa, España, sistemas para poder poner en los vehículos y eficientizarlos. No los vamos a convertir a agua, porque para eso tendríamos que inventar un carro un poco diferente, porque los carros han sido diseñados para funcionar con combustible fósil, pero les ayudamos a ahorrar, ayudamos a bajar contaminación, que tanta falta hace, ¿no? Desde hace ya unos meses también estamos introduciéndonos en el área de los quemadores. Imaginemos, todos nos movemos en transporte público, pero todos en nuestras casas tenemos quemadores, todos comemos tortillas todos los días, y una buena parte del gasto de estas señoras que hacen tortillas, o de una empresa que tiene un quemador, el principal gasto, por no decir uno de los mayores, es gas, y el pago por ese gas va, en concreto en Guatemala, a 3 empresas. No es que quiera arruinarlas, ni mucho menos, no es mi intención, pero lo que quiero es que el acceso a esa energía sea un poquito más igualitario. Y mientras el agua o el combustible fósil sea controlado por una sola persona, 2 familias, 3 o 4 empresas, va a estar complicado. El agua cae del cielo. De hecho, el agua de lluvia es perfecta para estos procesos. Entonces, Guatemala es rica en energía, rica en poder acceder a este tipo de alternativas. Claro, se necesita una maquinita para obtener el gas. Si hubiese un poquito más de voluntad para que fuésemos más personas, si se pudiesen más invertir en estas cosas, estoy seguro que tanto en Guatemala como en otros países del mundo pues ya se estaría implementando. De hecho, para que se hagan una idea, hay estudios de que si en Estados Unidos todos los vehículos funcionasen con celdas de hidrógeno, Estados Unidos no tendría que importar petróleo. ¿Se pueden imaginar lo que supondría eso? Y en Guatemala, con tanto agua como tenemos, ¿no podríamos hacer lo mismo? Cada vez somos más y diariamente nuestro consumo aumenta. Desde los alimentos que ingerimos, el agua que consumimos, el papel que gastamos, en fin, la cantidad de productos que utilizamos, y no olvidemos la dependencia que tenemos de los equipos electrónicos. ¿En dónde quedaron aquellos tiempos en los que solo se necesitaba de una mudada y el alimento justo para dar energía al cuerpo? Lamentablemente, todo lo que consumimos alrededor de nuestra vida tiene consecuencias, y nosotros somos los responsables. Ya que todos esos productos, una vez nos dejen de servir o nos aburren, únicamente son desechados, y lo peor de todo es que estos terminan en nuestros ríos, lagos, mares y la superficie terrestre, afectando a cualquier ser vivo. Gracias a eso, los corredores biológicos se han ido corriendo. Las especies se han visto en la necesidad de migrar. Así que si deseamos colorido nuestro paraíso, la solución está en nuestras manos. Únicamente debemos colaborar separando la basura y fomentar de esta manera el reciclaje, ya que muchos de estos desechos son reutilizables. No más paisajes grises. Hay diferentes formas de medir y hay algunos procesos de aceleración que nos pueden dar diferentes datos en cuanto un desecho sólido puede tardarse para degradar. Si un desecho, por ejemplo un plástico, está enterrado bajo 1 metro de tierra, puede pasar miles de años. Si está expuesto a rayos infrarrojos, ultravioletas, expuesto a oxigenación y a un poco de humedad, pueden pasar menos años. Pero entonces depende
Si un desecho está en un barranco, pueden ser 2000, 3000 años, pueden ser 300 años, 500 años. No tenemos números muy certeros. Lo que es muy probable es que un polímero tarde arriba de 200 años en degradarse en cualquiera de sus condiciones. Otro efecto muy grande que tenemos es el agua, los contenidos que tienen de toxicidad que van adentro del agua. Todo va a ser biodegradable en el corto, mediano y largo plazo, pero que eso suceda es algo que condiciona la oxigenación, la humedad y la aparición de otros agentes que ayudan a que ese ambiente se degrade más rápido. Una vida sin energía. ¿Puedes imaginarlo? El ser humano utiliza energía diariamente las 24 horas del día para toda actividad que desempeña. En Guatemala, la energía se genera aproximadamente el 50% por hidroeléctricas y más del 40% por combustibles fósiles. Pero ¿por qué no promover más el uso de energía renovable si nuestro paraíso cuenta con suficientes recursos para aprovecharlos? La energía solar, eólica, hidráulica y los biocombustibles son una solución que nos beneficiarán tanto a nosotros como a las generaciones futuras. Recordemos que la gente y la tierra son lo más importante. El paraíso de colores, algo que yo hice hace más o menos 7 años de mi vida, cuando regresé de vivir fuera 10 años de Guatemala, es hacer una promesa de que jamás me volvería a subir un avión hasta que no fuera a conocer los 22 departamentos de mi país. Y ya conocía muchos para la edad que regresé, pero me tomó más o menos 2 años y medio ir a conocer todas las cabeceras departamentales, todos los sitios, todos los rincones de este país, y me quedé atascado, me perdí, y anduve en lugares que pocos políticos creo que han llegado en este lugar. Y vi cosas fantásticas como vi cosas terribles, ¿sí? Pero el balance al final, en el último lugar donde estuve fue Los Cuchumatanes en Huehuetenango, fue el último departamento que visité. Me di cuenta que hay muchísima riqueza en este lugar. Y algo que analicé después de ver la contaminación y la deforestación y todo lo que vi, es que hay poesía en la pobreza. Y fue justo cuando regresé a vivir acá, de vuelta, después de 2 años y medio, que decidí vivir con $1 al día y con $2 al día, para entender qué es lo que vive la mayor cantidad de la gente en mi país, cómo uno los puede ayudar si uno no es pobre. Y entonces he pasado por un proceso de entender que la pobreza puede ser poesía y puede ser colores, y que es exactamente lo que necesitamos en este país, es conectar ciertas cosas tan sencillas que a veces la gente aspira a tener un vehículo y tener una casa e irse quizá hacia el norte en busca de una promesa que lo único que nos trae es materialismo, y el materialismo al final de nuestra vida no aporta felicidad. La felicidad está en los detalles, en las cosas muy sencillas, en las cosas que usualmente otorgan la humildad de los individuos. Y hace falta recorrer el país y ver las cosas bellas que tenemos. La mayor cantidad de las personas jamás salen de su perímetro urbano. 3 millones de guatemaltecos que están en esta ciudad, tal vez el 90% jamás ha ido mucho más lejos a ver cataratas, a ver ríos, a ver cosas fantásticas en este país, y hasta que no lo vea esta gente va a ser muy difícil que puedan comprender cómo lo pueden preservar. Y entonces los que tenemos esa oportunidad, creo, y este documental es parte de eso, es enseñar las riquezas de ese país, es pensar que tenemos que garantizar su preservación para las generaciones futuras. Y no solo es preservar esos entornos, ir a una reserva natural y preservarla, sino es preservar el consumo de todos los recursos en general. Guatemala, en 22 departamentos, 108,000 metros cuadrados, tiene uno de los lugares con mayor diversidad cultural del planeta y también mayor biodiversidad natural del planeta. Hay pocos lugares en el mundo que tienen lo que tenemos acá. Sin embargo, en los últimos 50 años hemos perdido el 50% de la cobertura forestal. Y eso es porque hay el 50% de incremento de población en los últimos 50 años. Entonces el entendimiento se vuelve cómo logramos que alguien que no sabe leer y escribir y alguien que sabe súper leer y escribir entiendan que tenemos un balance muy fino entre recursos naturales y nuestro consumo, y cómo eso puede trascender para las generaciones futuras. Yo lo llamo la formación de ecovalores, y los ecovalores es algo que tratamos de casar la economía con la ecología, sí, pero también teniendo en cuenta los 5 sentidos.
la educación del futuro, y es algo que nos está pasando hoy en nuestras escuelas públicas, privadas, universidades, tiene que fundamentarse en la práctica, en la experiencia y en oler, en sentir, en tocar, en saborear nuestra educación. Y ahora nos dan en un pizarrón, en un proyector la educación, y tiene que ser muchísimo más que eso. Tiene que haber más pasión que pasa de los maestros a los alumnos en todo nivel. Y eso es lo único que puede garantizar que individuos que estén naciendo hoy entiendan el privilegio de haber nacido en un lugar como este. Es casi único, hay pocos lugares en el mundo que tienen lo que tiene este bello país, pero mucha gente no lo conoce, lo desconoce, y la ignorancia hace que sigamos trabajando en aspirar más cosas materiales y menos cosas naturales. Y el problema es que aunque tenga todo el dinero del mundo entre la billetera, no puedo comprar agua, no puedo comprar oxígeno, no puedo comprar suelo. Y eso es algo que es trabajo de millones de individuos, no solo de uno o unos cuantos, sino que es un trabajo colectivo que esta nación tiene que hacer para garantizar que vamos a estar aquí en los próximos 30, 40 o 50 años y no estarnos matándonos unos a otros por un vaso de agua. Mi abuelo decía que en el Sahara uno cambia un vaso de agua por un Mercedes-Benz, y luego decía, las cosas valen lo que den por ellas. Y curiosamente ahora estamos dispuestos a pagar mucho por nuestros recursos, en el futuro van a costar mucho más. Pero son cosas tan sencillas que se resumen en la ignorancia o en el conocimiento. Y yo tengo una famosa cita que uso mucho, que el conocimiento siempre va a gobernar sobre la ignorancia, y documentales como estos lo que buscan es reducir nuestra ignorancia de dónde vivimos, dónde trabajamos, dónde nos educamos, que es un país donde sin duda hay muchísimos colores que tenemos que seguir respetando y admirando. Pero soñar es donde empieza la magia, y nosotros soñamos con un paraíso de colores, y sabemos que tú también lo sueñas. Entonces, ¿por qué no disfrutar y cuidar de la vida, de la tierra, de sus maravillas? Solo pintemos de color nuestro alrededor. Pidamos al viento que no nos falte tiempo para gozar de la suerte que tenemos de estar en esta tierra, y amemos el respiro de nuestra existencia y la de todo ser vivo que la habita. Disfrutemos del aroma de las plantas y sus colores, la frescura del agua, sembremos vida, contemplemos las nubes, escuchemos el viento y sintamos el poder de nuestra madre tierra, y florezcamos con ella y sigamos llenando de color nuestro paraíso.